El ex vicepresidente Jorge Glass y el secretario de la Reconstrucción de Manabí, Carlos Bernal, fueron condenados a 13 años de cárcel y una reparación de $250 millones por el delito de peculado, según la sentencia de un tribunal de la Corte Nacional de Justicia. En entrevista con Televistazo, el ministro de Salud, Juan Bernardo Sánchez, anunció que separó y denunció ante la Fiscalía a gerentes de hospitales públicos por corrupción y que hasta aplicar las compras centralizadas, ordenó redistribuir las medicinas e insumos entre centros médicos. Las autopsias a 7 presos de 5 pabellones de la penitenciaría del Litoral confirman que murieron por tuberculosis. Televistazo inicia una serie sobre la minería formal que en su primera entrega revela que 6 proyectos por $45 mil millones esperan trámites gubernamentales para obtener sus permisos de explotación. El Ministerio de Educación autorizará el ingreso de la fuerza pública a escuelas y colegios en casos de inseguridad y para frenar la influencia de grupos criminales. La Cancillería de Colombia confirma que el 9 de junio su embajador en Quito recibió una supuesta comunicación de Fito y asegura que su gobierno no ha realizado gestiones con el gobierno ecuatoriano, afirmación con la que coincide el ministro John Reinberg. El ejército de Israel lanzó un feroz bombardeo sobre Gaza, que suma 90 muertos en una zona poblada, mientras Estados Unidos presiona para declarar un alto al fuego con el grupo Hamas. 4.000 de los 12.000 habitantes de la nación de Tuvalu, en el Océano Pacífico, han solicitado la primera visa climática del mundo para ir a vivir en Australia, ya que la isla se está hundiendo y en el 2050 desaparecerá. Lunes 30 de junio, amigos, muy buenas noches, bienvenidos ya a Televistazo Estelar. Jorge Glass fue sentenciado a 13 años de cárcel por el caso Reconstrucción de Manabí. Hoy se llevó a cabo la lectura de la sentencia, así el ex vicepresidente del correísmo sigue sumando más tiempo en prisión. Glass, una más en su ficha. Esta condena de 13 años de prisión en contra de Jorge Glass y Carlos Bernal también es por peculado. Es una sentencia de primera instancia que sus abogados van a apelar. Según el tribunal, ambos exfuncionarios del correísmo desviaron fondos de las víctimas del terremoto hacia obras innecesarias para beneficiar a familiares de Bernal. El ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, sumó una tercera sentencia en su contra. Un tribunal de la Corte Nacional, por unanimidad, lo declaró culpable del delito de peculado y le impuso la pena máxima de 13 años de cárcel. Lo mismo para Carlos Bernal, exsecretario del Comité de la Reconstrucción de Manabí, que escuchó el fallo por Zoom desde Estados Unidos. Glass y Bernal deberán pagar $250 millones como reparación al Estado. Pierden sus derechos políticos por 25 años y quedan inhabilitados de por vida para ejercer un cargo público y para contratar con el Estado. La jueza Mercedes Caicedo, titular del tribunal, aclaró que no es una decisión política, ni de impulso o influjo psíquico, sino por el abuso de los fondos públicos recaudados para las víctimas del terremoto de 2016. Según la sentencia, Glass y Bernal se arrogaron funciones y decidieron financiar obras innecesarias como parques, u otras que no están funcionando y se convirtieron en elefantes blancos, en lugar de hospitales, escuelas o casas para los damnificados. Ese dinero fue a parar a manos de empresas como Concrenor, de propiedad de la esposa y el cuñado de Carlos Bernal. Los condenados, dijo el tribunal, se aprovecharon de la necesidad, del dolor y de la emergencia para su propio beneficio. 13 años a un hombre que ni siquiera pudo ser sujeto activo del delito. Es más, el delito no existe. Esta es la primera instancia, ¿no? Tenemos todavía una segunda instancia que es apelación. Es eminentemente un proceso que se nota en la decisión de los jueces que tiene una carga política, por cuanto
arriba a conclusiones de hechos que no fueron probados. El tribunal también ordenó que ofrezcan disculpas públicas y que se difunda un video y una carta sobre la sentencia, en los que se recuerde que la corrupción en la administración de los fondos públicos no solo es un delito, sino una traición a la confianza del pueblo. Como último punto, los jueces dispusieron a la Fiscalía que abra nuevas investigaciones a las personas y empresas que se beneficiaron de contratos priorizados por el Comité de la Reconstrucción de Manabí, principalmente las que tienen relación con Carlos Bernal. Desde el año 2017, el ex vicepresidente Jorge Glass arrastra pendientes con la justicia ecuatoriana. Fue acusado por el delito de asociación ilícita y cohecho y fue condenado a 8 años de prisión. Incluso en la Fiscalía lo esperan nuevos casos. Estefanía Arias con el historial de Glass. En octubre de 2017, el ex vicepresidente Jorge Glass entró a prisión cuando era investigado por el denominado caso Odebrecht. 2 meses después, fue sentenciado a 6 años por asociación ilícita. En 2020 se suma una sentencia, 8 años de prisión por el caso Sobornos. Se lo acusó como coautor del delito de cohecho. En diciembre de 2022, Glass salió de la cárcel por una cuestionada medida cautelar provisional otorgada por el juez de Santo Domingo, Emerson Curipayo, fallo que posteriormente valió a Curipayo una condena por el delito de prevaricato. Un año después, en diciembre del 2023, la Fiscalía abrió una investigación por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí, que vincula al ex vicepresidente del correísmo, Jorge Glass, y a Carlos Bernal, ex secretario del comité, por el desvío de $367 millones que no fueron usados con prioridad en la reparación de esa provincia por los daños del terremoto de 2016. En enero de 2024, un juez dictó prisión preventiva, pero no se pudo ejecutar porque Glass se refugió en la Embajada de México en Quito. Glass volvió a la cárcel y fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales el 5 de abril de ese año, cuando la policía irrumpió en el edificio diplomático y lo sacó. El caso llegó a sentencia este lunes, 13 años de cárcel, pero las cuentas de Glass con la justicia no terminan. También es señalado por la Fiscalía por sus vínculos con los implicados en los casos Metástasis y Purga, que investiga a funcionarios públicos y operadores de justicia que han favorecido el narcotráfico. Y tiene pendiente un proceso por la denuncia de acoso que hizo pública su ex asistente Soledad Padilla en 2023. Además, Glass fue nombrado por un testigo protegido en una investigación sobre la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. Y sí, precisamente Jorge Glass no participó solo en el delito de peculado. Carlos Bernal fue el secretario del Comité de Reconstrucción de Manabí y según la jueza fue quien priorizó las obras de reconstrucción cuyas contrataciones fueron a parar a las arcas de su familia. Más detalles justamente sobre la vinculación en este caso. Carlos Bernal fue una pieza del correísmo, uno de esos jóvenes a quien Rafael Correa ingresó en su gobierno. Bernal incluso acompañaba a Correa a recorridos y en las sabatinas. En 2016 fue nombrado secretario técnico del Comité de la Reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. Es una oportunidad para construir mejor. Hay que construir bajo las normas ecuatorianas, en los capítulos antisísmicos o sismo resistentes, que es la palabra correcta. Y este lunes fue condenado a 13 años de prisión junto al ex vicepresidente Jorge Glass por peculado. Según el tribunal, Bernal, que está en Estados Unidos desde 2018, hizo uso injusto, indebido y excesivo de los recursos generados por la Ley de Solidaridad para reconstruir las zonas afectadas de esa provincia por el terremoto de abril de 2016, priorizando obras que no eran urgentes, asignadas por Glass y generando un perjuicio de $225 millones. La jueza del tribunal, Mercedes Caicedo, señaló que el procesado no suscribió los contratos, pero era quien ponía el orden de contratación de las 11 obras que se construyeron de forma ilegítima. Esto permitía que los fondos sean desembolsados y los contratos sean firmados, pero los recursos no fueron usados y el dinero, según la jueza, fue a parar a las arcas de la familia de Bernal, su cuñado, esposa y otros miembros. Las ganancias fueron de $2 millones, según el fallo.
alias Fito. Destape narcopolítico. La Cancillería colombiana confirmó la existencia de una carta atribuida a alias Fito en la que solicitaba la mediación de ese país para poderse entregar a las autoridades de Ecuador. Esta información responde de hecho a la publicación de un medio colombiano que aseguró que el cabecilla de los choneros pactó su entrega con el Ministerio del Interior. Sin embargo, el gobierno lo desmiente, informa Fabiola Santana. Este lunes, la Cancillería colombiana confirmó la existencia de una carta atribuida a alias Fito en la que pide la mediación de ese país para entregarse a las autoridades de Ecuador. Precisó que no se ha comprobado la autenticidad de ese documento y que Colombia no ha realizado ninguna gestión relacionada al cabecilla de los choneros. El pasado 9 de junio, a través de nuestra embajadora en Quito, María Antonia Velasco, y de la señora viceministra Rosa Yolanda Villavicencio, se recibió una supuesta comunicación atribuida al señor Fito, en la que solicitaba la intermediación del Estado colombiano como garante de una eventual entrega con el fin de evitar su extradición a los Estados Unidos. Reitero con total claridad que la Cancillería no actúa como garante de narcotraficantes ni tiene competencia alguna para mediar en este tipo de situaciones. La captura de alias Fito en Ecuador no es como nos la han contado. El comunicado responde a la publicación del sábado de Canal 1 de Colombia, que afirmó que José Adolfo Macías Villamar entregó su ubicación al ministro del Interior, John Reinberg, para conversar personalmente y negociar su entrega a cambio de la devolución de algunos bienes y no extradición a Estados Unidos. Según el medio, pedía la mediación de la embajadora de Colombia, pero en lugar del ministro llegó la fuerza pública. Buscando hablar conmigo y que yo le había mandado a decir que yo no quería pagar cárcel en Ecuador, sino que quería irme a Estados Unidos y por eso ellos hicieron eso. Eso me lo dio el ministro a mí por teléfono, a mí me lo dijo. Hicimos una videollamada, yo lo vi a él y él me vio a mí. El ministro del Interior, John Reinberg, lo desmintió el domingo. Canal 1 de Colombia miente. Alias Fito no se entregó ni hubo ningún pacto. Y no participó Colombia. Su captura fue una operación 100% ecuatoriana, ejecutada con precisión y valentía por la Policía Nacional y Fuerzas Armadas del Ecuador, basada en amplias labores de inteligencia. Y esta mañana lo volvió a ratificar la portavoz oficial del gobierno de Ecuador. Este gobierno no negocia con delincuentes. Este gobierno los persigue y los atrapa. Y creo que no es una buena idea que me refiera a rumores. Son eso, son rumores. Actualmente Fito está recluido en la cárcel La Roca de Guayaquil y hasta la Corte Nacional de Justicia no ha llegado un requerimiento de extradición por parte de los Estados Unidos. La reciente detención de un empleado municipal vinculado a alias Fito sacó a la luz preocupaciones sobre posibles nexos del crimen organizado con la Agencia de Tránsito de Manta. Este caso, junto con antecedentes de violencia contra funcionarios y nuevas revelaciones en procesos judiciales, llevó a la alcaldía a solicitar acciones urgentes para poder esclarecer esta situación. Veamos. El nombre de un guardaespaldas de alias Fito, incrustado durante 13 años en la nómina de la empresa municipal de movilidad de Manta, destapó un riesgo mayor: la infiltración criminal en la agencia de tránsito. A Cristian Mendoza lo detuvieron durante el operativo de captura en el barrio Monterrey, Manabí. Según los registros de la Contraloría, rotó en varios cargos dentro de la entidad, pero su última función fue como supervisor de operaciones. Esa inminente injerencia de integrantes del grupo delictivo Los Choneros en la agencia llevó anoche a la alcaldesa Marciana Valdivieso a realizar un pedido al gobierno central. Solicitamos al gobierno nacional que se considere la intervención de la empresa pública de movilidad de Manta. Esta empresa ha sido durante años escenario de hechos irregulares que todos conocen, amparadas por la indiferencia de gobiernos locales que desde hace más de 10 años callaron. El nombre Cristian Mendoza ya había circulado en Pasquines tras episodios violentos como el ataque armado de mayo de 2024 contra las oficinas de la agencia, donde un funcionario perdió la vida y esas instalaciones han sido blanco de atentados en al menos 3 ocasiones. Incluso desde 2022, 11 agentes y exagentes de tránsito han sido asesinados junto a otros nombres ligados a la entidad, como el supervisor Yamil Eduardo Rivera Saltos, excuñado de alias Rasquiña, anterior líder de Los Choneros, y el exdirector Joseph León Vinces, acribillado en 2024.
Este año, durante una audiencia por lavado de dinero, salió a la luz otro vínculo. Yandri M., hermano de alias Fito, figura como empleado de la misma empresa desde 2015. La alcaldía solicitó un informe urgente a la gerencia de la entidad para determinar posibles responsabilidades internas, pero ni la institución ni la empresa de tránsito han querido entregar más detalles. Y la recaptura de Fito desafía al Estado a mejorar sus trabajos de inteligencia para frenar eventuales episodios de violencia que se desaten entre las bandas criminales. Estos grupos buscan el control de los territorios donde se producen las economías ilegales. La recaptura de alias Fito puede generar violencia porque implica un cambio en las estructuras criminales, asegura Arturo Torres, director del portal Código Vidrio. Y lo que habría que esperar es la reacción que pueden tener estos grupos o que pueden tener los choneros. También hay una fragmentación, los lobos, que son su rival más visible, también están esperando este momento para reposicionarse, tomar más control. En fin, este es un fenómeno que muta y cambia aceleradamente y merece tener un mapeo muy constante desde inteligencia para precisamente identificar muy bien la amenaza y cómo está evolucionando. Esas alertas obligan a que el gobierno busque nuevas estrategias para reducir los índices de criminalidad. Si es que no se encadenan medidas consecutivas, integrales, complementarias con otras organizaciones del Estado, me parece que el gobierno debe tener una perspectiva y una estrategia ya mucho más clara con la suma de otras organizaciones, de otros sectores, para decirnos hacia dónde va y cuándo tiene previsto el fin del conflicto, porque no podemos estar en un conflicto interno armado de manera indefinida. Para esas operaciones, Torres propone cambiar el enfoque que busque identificar los flujos y conexiones de las estructuras criminales para acabar con el financiamiento de las bandas. De una manera distinta, porque la respuesta armada alcanzó al inicio, en la primera etapa, los militares hicieron muy bien su trabajo, igual la policía, el bloque de seguridad, pero eso ya no alcanza porque los impactos han sido reducidos en el tiempo. Las dinámicas de las organizaciones criminales no dependen, según él, de la captura de un cabecilla, sino de sus movimientos financieros e ilegales, que crecen en medio de la debilidad del Estado. La fuerza pública ingresará a los establecimientos educativos donde se considere peligrosa la presencia de grupos de delincuencia organizada. El Ministerio de Educación emitirá directrices mediante un acuerdo para reducir la inseguridad en escuelas y colegios y así garantizar el derecho a la educación. Hernán Higuera informa además que se preparan reformas. Carolina Jaramillo, vocera del gobierno, anunció que el Ministerio de Educación emitirá directrices para autorizar el ingreso de la fuerza pública a las escuelas y colegios para atender situaciones de peligro inminente. Con esta medida se busca investigar y frenar la influencia de los grupos de delincuencia organizada. El Ministerio de Educación tiene muy bien identificado en qué zonas específicamente han sucedido ciertos hechos de inseguridad. No se puede generalizar. El tema se abordará como política de Estado y se acompañará de acciones. Primero, firmar acuerdos con la policía y fiscalía para programas de prevención. Segundo, crear un comité de emergencia educativa que trate los temas de violencia. Tercero, revisar y actualizar los protocolos de los departamentos de consejería estudiantil para garantizar el apoyo psicosocial ante la inseguridad y violencia y además reformar la ley de educación. Las acciones no incluyen la detención de estudiantes dentro de los planteles. Este plan nacional de Nos Cuidamos es que los chicos y chicas puedan estar en sus aulas, ejerciendo su derecho legítimo a la educación sin ningún temor. La vocera del gobierno también habló de los primeros resultados de la gira presidencial por China y España. Informó que se han logrado unos $1.000 millones en inversión extranjera hasta el 2026. Con Power China para mejorar el plan maestro de electricidad y para otros proyectos de energía no renovable del grupo español Cox, que ha mostrado interés. Los proyectos son Tocachi, Malchingui, La Ceiba 1, Matala, Illapó 1 y acá abajo está la línea de transmisión. Otro anuncio fue que el Estado recuperó $3.9 millones por fallos revocatorios.
Israel lanzó una serie de ataques sobre Gaza que han resultado ser de los más mortíferos de las últimas semanas, con 90 víctimas. Las fuerzas de defensa bombardearon una cafetería en la playa y otros objetivos. Ocurre mientras Estados Unidos presiona para declarar un alto al fuego y se prepara una reunión entre Trump y el primer ministro de Israel, Netanyahu. El reporte con Pedro Jiménez. Decenas de gazatíes murieron este lunes en un ataque contra la cafetería Al-Baqa, ubicada en la línea de playa, lugar frecuentado por activistas, comunicadores y familias que buscan acceso a Internet. Sobrevivientes reportaron que un misil destruyó el sitio. Ahí quedaron cadáveres y las pertenencias de muchas personas. Un periodista murió y otra comunicadora, Bayan Abu Sultan, resultó herida. Murieron 33 personas, 15 más en un ataque en la ciudad de Jabalia, 20 en el distrito de Al-Tufa y 22 por disparos alrededor de un sitio de distribución de ayuda humanitaria. 90 muertos en un solo día, en el inicio de la semana en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado que posiblemente se logre un alto al fuego. El ministro de Asuntos Estratégicos de Israel, Ron Dermer, se reunirá esta semana en Washington con Steve Witkoff, el enviado de Trump para asuntos de Medio Oriente. Y para el 7 de julio se prevé que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, visite a Donald Trump en la Casa Blanca. Netanyahu sostiene que a partir del fin del conflicto con Irán se han abierto posibilidades para liberar a los rehenes en la Franja de Gaza, pero también para la derrota de Hamas. El representante de Israel ante el Consejo de Seguridad de la ONU dijo hoy que el futuro de Gaza no va a incluir al grupo extremista. Y sin un alto al fuego por ahora, los ataques de Israel en Gaza continúan, incluso esta noche. Hasta finales de este año, los municipios no podrán emitir multas por exceso de velocidad captado con radares. Esta medida forma parte de 3 cambios en el sector transporte que entraron en vigencia con la Ley de Integridad Pública hace poco. Ariana Bermejo detalla estas reformas. Con la publicación en el registro oficial de la Ley de Integridad Pública están vigentes 3 cambios en transporte y seguridad vial, 2 de ellos relacionados con el funcionamiento de los radares. Los municipios no podrán usar radares para aplicar multas por exceso de velocidad hasta finales de año. La norma establece un plazo de 180 días para que la Agencia Nacional de Tránsito revise las acreditaciones de los laboratorios que realizan la calibración de los radares. Durante ese tiempo, su uso será preventivo. En febrero de este año se inició un proceso de certificación para que cada municipio obtenga el permiso de funcionamiento para sus radares. La ANT respondió a Televistazo que hasta el momento ninguna ciudad cuenta con los certificados habilitantes y si llegaran a obtenerlos tampoco podrán multar antes del 26 de diciembre. El segundo cambio prohíbe que las empresas que venden los radares cobren porcentajes de las multas que se recauden. Solo podrán recibir pagos por los equipos y su mantenimiento. La tercera es una reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. En caso de conflicto armado interno, el presidente de la República podrá disponer que los peajes se cobren automáticamente mediante dispositivos digitales y no se requiera de operadores en cabina. Estas reformas están vigentes desde el 26 de junio. El Ministerio de Salud Pública implementa un sistema de redistribución de insumos y medicamentos en sus hospitales para evitar desabastecimientos mientras avanza la descentralización de las compras, un proceso que también aplicará para la seguridad social. En entrevista con Televistazo, Juan Sánchez dijo que ya existen denuncias en la Fiscalía por irregularidades detectadas. Carla Delgado amplía la información. Optimizar los recursos, eliminar la corrupción y fortalecer al sistema público de salud son las 3 prioridades de Juan Bernardo Sánchez, ministro de Salud, que este lunes concedió una entrevista a Televistazo. Esta cartera de Estado tiene a su cargo 2.200 unidades médicas en todo el país. Y en algunas de ellas hay quejas de pacientes y médicos por la falta de medicinas, insumos y hasta servicios básicos. El pasado jueves, Televistazo conoció que en el Hospital Eugenio Espejo de Quito se suspendieron las cirugías por inconvenientes con las bombas de agua. El ministro explica que empezaron a optimizar recursos mediante un sistema de redistribución de fármacos e insumos entre los hospitales de la red para evitar desabastecimientos. Tenemos 134 hospitales a nivel nacional. De esos 134 hospitales, cada uno compra de manera independiente. Entonces, ¿qué teníamos como efecto? Que el Hospital Enrique Garcés del Sur
no se regresa a ver con el Hospital Eugenio Espejo. Esas son cosas que estamos cambiando, que desde el primer día las hemos intervenido y al día de hoy existe un consejo, una articulación entre los hospitales de la zona para ver, mira, me sobra paracetamol, pero me falta jeringuillas. Detectaron que había deficiencia en las administraciones de los hospitales. Como el Hospital Guayaquil, en donde tengo un abastecimiento global adecuado, 80-85%. Sin embargo, tengo ese abastecimiento enfocado en dispositivos de alto costo, es decir, prótesis, implementos para cirugía cardíaca, cirugía cerebral, entre otros. Pero no tengo cosas básicas como sondas y guantes, ¿verdad? No puedo operar si es que no tengo dispositivos generales. Ese es justamente uno de los primeros ataques que hicimos. Mientras se logra la descentralización de las compras que tomará al menos 6 meses según el ministro. Hacer frente a la corrupción es su segunda intención y ya empezó con la desvinculación, según él, de funcionarios, entre ellos gerentes. La mayoría de irregularidades que están denunciadas en la Fiscalía son en hospitales de Guayaquil. Compras que no han sido correctamente justificadas, compras que están, que tenemos sospecha de sobreprecios en las compras, bodegas manejadas de manera inadecuada. Por ejemplo, encontrarme con insumos de cirugía cardíaca dentro de las batas desechables. Insumos que pueden llegar a costar $2, $3,000, $4,000, metidos o camuflados dentro de las batas desechables que me cuestan 15 centavos. Incluso descubrieron que medicamentos que le pertenecen al Ministerio de Salud se vendían en la Bahía. El fortalecimiento del sistema público de salud es otro objetivo del ministro. Parte de ello tiene que ver con el ordenamiento. Las cirugías represadas es otro problema que piensa atacar. Para ello, el ministro está pensando en jornadas extendidas. Mundo. Más de 200 incendios forestales causan estragos en Turquía. Las llamas alcanzaron 132 viviendas y provocaron la evacuación de 50.000 personas. Bomberos trabajan desde ayer en la zona afectada con ayuda de aviones y helicópteros, pero no han podido controlar los focos. Los incendios forestales se reportaron desde la mañana del domingo en la región turca de Izmir. Desde entonces, 260 focos arden, avivados por el clima seco y fuertes ráfagas de viento que superan los 100 kilómetros por hora. No tardaron en alcanzar zonas residenciales, donde se reportó daño total o parcial a 132 viviendas. Las autoridades ordenaron el despliegue de centenares de bomberos que combaten las llamas por tierra y aire con ayuda de aviones y helicópteros cisterna. Hasta el momento no se reportan fallecidos, pero sí 74 heridos, residentes y bomberos que fueron trasladados a hospitales por inhalación de humo. Las autoridades ordenaron la evacuación de 50.000 personas de las zonas de alto riesgo, así como una investigación por la sospecha de que la ola de incendios fue provocada de manera intencional. Mientras Europa enfrenta una ola de calor que ha llevado los termómetros por encima de los 40 grados, 21 ciudades de Italia y 18 de Portugal están en alerta máxima por el calor extremo y autoridades de países como Francia, Grecia y España recomiendan a los ciudadanos no exponerse al sol para evitar golpes de calor. Por ahora, la temperatura más alta se reportó en la ciudad española de Granada con 46 grados centígrados. Y se calienta el ambiente preelectoral en Chile. El Partido Comunista ganó las primarias de la coalición de izquierdas y representará al oficialismo en las presidenciales de noviembre. Janet Jara, exministra del gobierno de Gabriel Boric, se impuso en las elecciones del domingo. El precandidato a la extrema derecha, José Antonio Kast, dice que la candidata de la izquierda radical ha sido parte de un gobierno fracasado. 1.400.000 chilenos, en su mayoría afiliados a los partidos de izquierda que integran la coalición de gobierno, votaron en las elecciones primarias de la tendencia, que busca un candidato presidencial para suceder a Gabriel Boric, quien fue bloqueado por la Comisión Constituyente y no podrá correr por la reelección.
Al final de la jornada, Janet Jara, de 50 años, militante del Partido Comunista, se hizo con el 60% de los votos, dejando muy atrás a Carolina Toá, a Gonzalo Winter del partido de gobierno y al candidato Jaime Mulet. Jara se convierte entonces en la candidata del oficialismo, única aspirante de los movimientos de izquierda. Para enfrentar desde la unidad a la ultraderecha chilena y detenerla. Ella tiene también el respaldo del presidente Gabriel Boric. Janet Jara enfrentará a los candidatos centristas de derecha y extrema derecha de Chile, esta última representada por José Antonio Kast del Partido Republicano, ex candidato a la presidencia, que hoy se mantiene arriba en los sondeos, incluso superando a Jara. Lo de ayer refleja continuidad, la continuidad de un gobierno fracasado. Tras la jornada de ayer, la oposición chilena ha empezado a delinear una estrategia para unir más apoyos en torno a Kast, de cara a la primera vuelta de las presidenciales el 16 de noviembre. Y activistas ecologistas e indígenas estadounidenses se reunieron frente a la pista de aterrizaje en los pantanos de Florida para protestar por la apertura del centro de detención de inmigrantes llamada Alligator Alcatraz. El centro contará con tiendas de campaña reforzadas y remolques para albergar a 5.000 migrantes indocumentados detenidos. Los ambientalistas denuncian que esta es una zona protegida y los indígenas consideran la construcción como una invasión a sus tierras sagradas. Se espera que el presidente Donald Trump asista a la inauguración de las instalaciones mañana. 18.000 pares de zapatos y juguetes fueron depositados en la plaza central de la localidad de Almer, en Países Bajos, como protesta por la muerte de miles de niños en Gaza. La Fundación Planta un Olivo organizó esta puesta en escena en contra de esa guerra. Según la organización, alrededor de 18.000 niños han muerto en más de 20 meses por bombardeos, la hambruna y otros actos de violencia militar. La protesta tiene como objetivo recordarlos y visibilizar la crisis humanitaria. Más de un tercio de la población de Tuvalu, un país insular del Pacífico, ha solicitado la primera visa climática del mundo otorgada por Australia. Esto se debe a que Tuvalu está por hundirse en el océano. Científicos advierten que este lugar desaparecerá por el incremento del nivel del mar para el 2050. Tuvalu es una nación insular en el Océano Pacífico con 12.000 habitantes. De ellos, 4.000 han solicitado la primera visa climática del mundo para ir a vivir a Australia, ya que su país se está hundiendo. En 2024, Australia y Tuvalu firmaron el acuerdo Unión Falepili para que los ciudadanos de Tuvalu puedan vivir legalmente en Australia como refugiados climáticos. Para ello, el país entregará 280 visas cada año. Con ella tendrán residencia, permiso de trabajo, acceso a atención médica y educación pública. Tuvalu, conocido como las Islas Ellis hasta 1978, se ubica en la región de la Polinesia. Está formado por 9 islas de coral y se encuentra a unos 4.000 kilómetros, tanto de Hawái como de Australia. El punto más alto del país está a tan solo 4,6 metros sobre el nivel del mar. Debido al calentamiento global, el deshielo de los glaciares no se detiene y el aumento en el nivel del mar es su principal amenaza. Una evaluación reciente realizada por la NASA indica que gran parte de la capital, Funafuti, donde vive más de la mitad de los 12.000 habitantes, quedará inundada por las mareas para el año 2050. Una situación que también afectará a la infraestructura crítica del país y eventualmente la nación podría desaparecer por completo. Aún así, la mayoría de habitantes guarda la esperanza de que no tengan que irse. Y en un festival de vehículos clásicos en Somerset, Kentucky, 35.000 personas vieron cómo un conductor especializado realizó un salto acrobático con una réplica del icónico auto General Lee de la serie Los Duques de Hazzard. El conductor aceleró, subió una rampa y voló una distancia de 45 metros cruzando una fuente de agua. Tras el salto, rebotó contra el suelo, perdió una puerta, el parachoques posterior y se estrelló contra las barricadas. Un camarógrafo que estaba cerca
logró apartarse a tiempo antes de ser atropellado. Antonio Vargas Guatatuca fue un dirigente indígena recordado, entre otras cosas, por integrar un efímero triunvirato durante el derrocamiento de Yamil Maguad. Vargas, quien falleció el domingo, fue presidente de la CONAIE y parte del gabinete en el gobierno del expresidente Lucio Gutiérrez. El bastón me mando. Era 1997 y un nuevo líder indígena daba el salto de la dirigencia local a la nacional, de la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza a la presidencia de la CONAIE. Antonio Vargas Guatatuca, un profesor de secundaria que se involucró de lleno en la dirigencia y en la política. Nosotros ganamos bastante. Fue siempre partidario de un acercamiento, de una comunicación más directa entre los pueblos y nacionalidades indígenas con los gobiernos de turno, aunque sin dejar de lado su lucha por las reivindicaciones y por sus derechos. Él estaba a cargo de la CONAIE cuando, a comienzos de siglo, en el 2000, Yamil Maguad fue derrocado. Y esa es la verdad. Bajo su mando, los indígenas protagonizaron una marcha que lideró la toma del Congreso y llegó hasta el Palacio de Gobierno. Él, personalmente, con el apoyo de los militares, integró un triunvirato, en el que también se encontraban el coronel Lucio Gutiérrez y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano. El triunvirato solo duró unas horas hasta que Gustavo Noboa tomó el mando del país, pero esas horas fueron suficientes para posicionar la imagen de Antonio Vargas en el panorama político ecuatoriano, tanto que en las elecciones siguientes decidió lanzarse como candidato a la presidencia de la República. No le fue bien, quedó al último entre 11 candidatos y no lo volvió a intentar, pero no se alejó de la vida pública. Fue ministro de Bienestar Social de Lucio Gutiérrez, lo que le valió la expulsión de las filas de la CONAIE. Los indígenas no estaban de acuerdo con que uno de los suyos participara activamente en el gobierno, porque lo consideraban una especie de traición. En el 2017, Vargas tuvo problemas con la justicia, porque fue acusado y condenado por tráfico de tierras. Fue sentenciado a 3 años de cárcel, aunque realmente solo pagó 4 meses, porque recibió el indulto del entonces presidente Guillermo Lasso. Antonio Vargas se retiró entonces de la vida pública. Por la parte humana. Recibió un diagnóstico de una enfermedad terminal, lo que hizo que se dedicara de lleno a su tratamiento. Murió el domingo a los 67 años de edad. Antonio Vargas, líder de... 7 presos de la penitenciaría del Litoral fallecieron en los últimos 3 días debido a complicaciones derivadas por la tuberculosis. Así lo confirmaron las investigaciones de medicina legal. Autoridades del Servicio de Atención a Privados de Libertad, del SNAI, señalaron que las muertes fueron por causas naturales y que se acondicionaron los pabellones para tratar la tuberculosis. Informa Bessie Granja. Hasta la morgue de criminalística en Guayaquil llegaron familiares de 7 presos que fallecieron en los últimos 3 días en la penitenciaría del Litoral. Aunque el Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI confirmó que las muertes fueron por causas naturales, los familiares denuncian que fueron provocadas por cuadros complicados de tuberculosis. Aquello también lo confirman los informes de defunción emitidos por el Servicio de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Los 7 reos fallecidos estaban recluidos en los pabellones 1, 2, 4, 8 y 12. Tenían entre 25 y 37 años. Uno de los casos es el de Diego Armando Estupiñán, de 37 años, de Esmeraldas, quien cumplía una condena de 4 años por robar un celular. Según consta en el sistema del Consejo de la Judicatura, 2 estuvo en la penitenciaría del Litoral, donde falleció el pasado sábado, tras relatar a sus familiares que estaba grave. Mi hermano tenía la tuberculosis. Las condiciones eran que él cada día estaba más flaco, cada día más flaco, que se sentía mal, que le dolían las coyunturas, que no podía caminar. Él estaba en el pabellón 12 a las 7 y luego lo cambiaron. Supuestamente que le iban a trasladar a un pabellón donde iba a recibir medicinas, pero nunca fue así. La tuberculosis en Diego Armando provocó una fibrosis pulmonar y una neumonía, como lo detalla el informe de defunción. En otros presos se detectó también bronconeumonía purulenta relacionada a la enfermedad infecciosa. En dicho centro se contabilizan 553 presos con tuberculosis, según el Ministerio de Salud. 400 de ellos están en el pabellón 7. Ellos siguen sin atención médica especializada, según reportan organizaciones de derechos humanos. Tenemos síntomas de vómitos constantes, coágulos de sangre, boca y nariz,
descompensación total. El pasado 11 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado ecuatoriano que explique qué ha hecho para mejorar la situación de los presos enfermos en dicho reclusorio. Ese plazo vence este miércoles. Un tribunal de garantías penales sentenció a 19 personas por delincuencia organizada en entidades municipales del Cantón Durán. Además, en el fallo judicial, los jueces piden a la Fiscalía que investigue también al alcalde Luis Chonillo para determinar cuál fue su participación en esta red delictiva. Este lunes en Quito, un tribunal de garantías penales sentenció a 19 personas por delincuencia organizada. Ellos operaban en el Cuerpo de Bomberos, la Agencia de Tránsito y el Registro de la Propiedad de Durán para obtener contratos públicos. El grupo estaba al mando de Julio Martínez Alcíbar, alias Negro Tulio, señalado como cabecilla de la banda Los Chonekillers. Tendrá que cumplir 13 años de prisión. En el fallo judicial, los jueces pidieron que Luis Chonillo, alcalde de ese cantón de Guayas, se ha investigado porque en el desarrollo de la audiencia se mencionaba en reiteradas ocasiones al ciudadano Chonillo, alcalde del Cantón Durán, y pide a la Fiscalía investigar su presunta participación en la estructura delictiva. Chonillo está fuera del país desde agosto y desempeña sus funciones de manera telemática. En ese mes, cuando la policía hizo un mega operativo contra esa red de delincuencia organizada, Chonillo justificó su salida para precautelar la seguridad. El tribunal también dispuso a la Contraloría General del Estado que realice un examen especial al municipio de Durán, al registro de la propiedad y al cuerpo de bomberos de ese cantón. Según los expedientes que se consideraron en el proceso penal, alias Negro Tulio habló en un video de un compromiso del alcalde con una ex autoridad de Durán y de contratos millonarios. Hasta el momento, Chonillo no ha reaccionado públicamente sobre este fallo judicial. Un estudio publicado hace poco revela que de casi 3.000 niños encuestados, 300 afirmaron integrar bandas delictivas. Un alto porcentaje convive con familiares o amigos vinculados precisamente a las mafias. El informe detalla los principales mecanismos que emplean estas organizaciones para captar a menores, como le explica Diego Puente. El estudio sobre la vinculación de los menores a bandas criminales fue realizado por el Observatorio Ecuatoriano para el Crimen Organizado, la Fundación Panamericana para el Desarrollo y tuvo apoyo de la Embajada de Estados Unidos. Encuestó a 2.948 niños y adolescentes de Manta, Portoviejo, Machala, Babahoyo, Quevedo, Esmeraldas, Santa Elena, Guayaquil y Durán, ciudades que concentran mayores índices de violencia. 1 de cada 10 niños aceptó ser parte de una banda criminal. Y la mitad de los encuestados dijo que hay bandas organizadas en el sector donde viven o estudian. En Esmeraldas, 41% dijo tener relación cercana con miembros de bandas. Le siguen Guayaquil con 33%, Quevedo con 32% y Babahoyo con 29%. El principal factor que facilita el acercamiento a grupos criminales es la invitación de un amigo, seguido por información en redes sociales. Un 27% dice que lo hizo porque le llamó la atención el líder criminal y un 13% que fue coaccionado por amenazas. Según el estudio, las principales motivaciones de los menores para vincularse es el sentido de pertenencia, admiración a los grupos criminales, búsqueda de respeto y aceptación, y por una necesidad de abandonar su hogar donde viven violencia. El estudio recoge 23 testimonios de niños que viven en barrios con presencia de bandas. Ellos señalan que hay fronteras invisibles que han puesto las organizaciones que inciden en su comportamiento. Viven con miedo de relacionarse con personas de otros barrios. Tengo solo una amiga que es del barrio Mucholote. Allí son águilas. Si yo voy me pueden hacer algo. Soy del barrio Sociovivienda. El estudio dice que las organizaciones criminales han ocupado los espacios abandonados por el sistema educativo y que la participación de niños y adolescentes responde a trayectorias marcadas por la pobreza, violencia intrafamiliar y falta de referentes positivos y la normalización de lo ilegal. Advierte que hay cerca de 250.000 niños y adolescentes excluidos del sistema educativo formal y al menos la mitad no tiene interés en regresar. Finalmente alerta sobre el aumento de asesinatos a menores que están dentro de este proceso de violencia entre bandas. Minería legal, entre realidad y deseo.
$45.000 millones en inversiones en minería están a la espera de la resolución de trámites gubernamentales para obtener los permisos que les permitan iniciar ya con sus operaciones. Revisemos ahora cuáles son esos proyectos y los montos que inyectarían inicialmente a la economía nacional. Mañana, en la segunda entrega de la serie Minería Legal entre Realidad y Deseo, Televistazo abordará las prometedoras rentas por esta actividad para nuestro país, pero cuyos costos ambientales no están cuantificados. En otros temas, un deslizamiento en la comunidad de Resgualay, en Riobamba, destruyó cultivos, tuberías de riego y vías de acceso, alertando a 400 habitantes. El fenómeno, que empezó con grietas en abril y terminó por ceder con las lluvias recientes, mantiene bajo amenaza a decenas de familias y además expone la fragilidad de ese terreno. Ángel Pilatuña con las imágenes. Un deslizamiento arrasó con 60 hectáreas de cultivos en la comunidad de Resgualay, parroquia Licto, en Riobamba, provincia de Chimborazo. Maíz, papa, eucalipto y pasto que crecían al pie de la montaña quedaron sepultados. Según los habitantes, desde abril empezaron a formarse grietas en la cima de la colina. Con el paso de las semanas y las lluvias recientes, el suelo terminó por ceder. No hay pasto, no, pues esa lomita que era, ya no tengo, ya no hay como pastar, ya todo totalmente está virado. 2 vías secundarias que servían para sacar la cosecha resultaron afectadas. Hay al menos 20 metros cubiertos de tierra, lo que impide el paso de vehículos y deja aislada la producción. En la parte alta las fisuras siguen creciendo, lo que mantiene en alerta a cerca de 400 habitantes. Junto a esa montaña hay 9 viviendas que ahora están en zona de riesgo. El deslizamiento también arrastró alrededor de 500 metros de tubería de riego y aspersión, dejando sin agua a más de 100 usuarios que dependen de ese sistema para mantener sus cultivos. Desde el Instituto Geofísico precisan que son 3 las causas de los frecuentes sismos que se han registrado en Ecuador y no todos están relacionados. Aclaran que están dentro de los parámetros normales, como lo indica en el siguiente reportaje Luis Alfredo Zúñiga. En los últimos 10 días han ocurrido 7 sismos en Ecuador y 4 de ellos se han dado en Guayas. El Instituto Geofísico ha identificado las causas y, aunque se ubican en zonas similares, tienen un origen diferente debido a la profundidad a la que ocurrieron. La mañana del viernes 27 de junio hubo un temblor de 3.3 grados en el Golfo de Guayaquil, a 76 kilómetros de profundidad. A esa distancia, la causa fue el movimiento de la placa oceánico de Nazca, que se hunde 6 centímetros por año bajo la placa sudamericana. Esto libera energía y da paso a sismos. Y aunque hubo otros 2 temblores en la misma zona del Golfo de Guayaquil, la causa fue otra. Uno fue el sábado 21 y se sintió en 21 provincias. El otro el miércoles 25 de junio. Pero ambos fueron menos profundos, a 41 y 29 kilómetros. En ambos casos se debieron a movimientos en la parte inferior de la placa sudamericana, que también causaron el sismo de 4.8 grados en la madrugada del último viernes, en el norte de Guayaquil, y se sintió en 5 provincias. Han actuado diferentes fuentes sísmicas, ¿no? Entonces, que tengamos 3 o 4 sismos sentidos en las últimas semanas es por una coincidencia, ¿no? Porque cada una de las fuentes actúa en forma independiente. El último sismo ocurrió este domingo en Bolívar, con una magnitud de 3.5 grados, y se dio por otra causa. Se ubicó sobre una de las principales fallas tectónicas del país, la Punapa-Yatanga-Cosanga-Chingual. El Instituto Geofísico señala que los sismos están dentro de los parámetros normales del país, que está ubicado en el cinturón de fuego, lo cual implica alta actividad geológica. El proyecto de ley para el fortalecimiento de las áreas protegidas propone la creación de una empresa pública encargada de su administración. Existe ahora preocupación porque esa entidad podría autorizar la continuación de proyectos en zonas habitadas por comunidades indígenas y colectivos, incluso si ellos se llegan a oponer. Diego Puente amplia la información. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea nutrió con 3 artículos y 4 disposiciones transitorias el proyecto de ley urgente sobre áreas protegidas que pasa a primer debate. En un inicio, el proyecto de ley establecía contratos para la administración directa de empresas privadas nacionales y extranjeras sobre esas áreas. Ahora será la empresa pública Servicio Nacional de Áreas Protegidas la que se encargue de esas zonas ambiental y turísticamente.
Esa empresa podrá asociarse, concesionar o firmar convenios y contratos con firmas privadas para proyectos de conservación, monitoreo de la biodiversidad, alojamiento, construcción, mejoramiento y operación de infraestructura. La empresa pública de áreas protegidas podrá autorizar la continuidad de los proyectos, incluso si hay oposición de las comunidades indígenas y colectivos que vivan en esas zonas. El Servicio Nacional de Áreas Protegidas, EP, podrá ser un fideicomiso para gestionar donaciones, dinero de préstamos y rendimientos de proyectos. Sobre seguridad, en el primer texto se decía que la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas podrían dar seguridad en el perímetro del área protegida bajo un modelo de gestión y compensación, sin determinar quién iba a correr con esos gastos. Ahora establece que la empresa podrá pedir seguridad de policías y militares en una parte o en la totalidad del área protegida, donde existan grupos criminales. Las fuerzas del orden deben crear un plan integral de seguridad en las zonas naturales y protocolos específicos para cada amenaza como minería ilegal, caza y tala de árboles. El presidente de la República será el encargado de crear la empresa pública de áreas protegidas hasta un año después de la aprobación de la ley. Mientras eso se concreta, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica seguirá a cargo de esos espacios. Ecuador busca renegociar su deuda con China. Este 2025 se deben cancelar $675 millones a los acreedores asiáticos. Ahora el presidente Daniel Noboa señala que las conversaciones van por buen camino. Veamos. En su reciente visita a China, el presidente Daniel Noboa expresó su intención de renegociar parte de los $2.421 millones de deuda total que con corte abril Ecuador mantiene con entidades gubernamentales de ese país. La última renegociación de deuda con China se dio en 2022 y ahora se busca un nuevo diferimiento de pagos que permitiría, en palabras de Noboa, tener recursos para mayor obra pública y asistencia social. El gobierno espera en los próximos días alcanzar resultados. Según el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, cualquiera que sea el monto que se logre renegociar, será un buen negocio. Es posible que eso se pueda lograr porque ya se logró en el pasado. Sin embargo, ya no son magnitudes tan grandes, tan importantes. Hay otros valores más importantes que atender. En este tramo de deuda, 3 son los acreedores de Ecuador. El Banco de China, con ellos la deuda alcanza los $193 millones. El Banco de Desarrollo, a ellos se le debe $704 millones. Y el Exim Bank, a quienes se debe pagar $1.524 millones. A Ecuador le urge una renegociación de corto y mediano plazo, ya que, de acuerdo a las cifras del Ministerio de Economía, solo este año el valor que se debe consignar es de $672 millones y hasta 2027 el valor total a cancelar es de $1.619 millones. Ahora, esos 672 millones que se deben pagar a China en 2025 son una cifra importante, pero apenas el 19% del total que debe cancelar este año el país por concepto de deuda externa. Mañana arranca en Guayaquil la agenda de eventos para conmemorar los 490 años de fundación. Luis Alfredo Zúñiga nos cuenta que son 43 actividades que incluyen pregones, retretas y presentaciones musicales. Los festejos por Guayaquil arrancan este martes con un pregón cívico a las 9 de la mañana que partirá desde la Plaza Centenario y una hora más tarde empezará el desfile Guayaquil Ciudad de Todos que recorrerá la avenida 9 de octubre. En la tarde arranca en el Centro de Convenciones el Auto Show que se extenderá hasta el 6 de julio donde se exhibirán nuevos modelos de carros y avances tecnológicos de la industria automotriz. El miércoles a las 9 de la mañana, un pregón saldrá desde los exteriores del Centro de Atención Municipal de Fertiza. Y el jueves a las 2 de la tarde habrá una retreta con la participación de la banda municipal en la unidad educativa Santo Tomás de Aquino. A esa misma hora habrá un concierto de vallenato en la explanada del Palacio de Cristal. El viernes en el restaurante Porto se presentará la retreta Vive la Música Guayaquil a partir de las 8 de la noche. Mientras el sábado las actividades inician en la mañana en la calle Panamá con la retreta Bazar Museo del Cacao. A la 1 de la tarde en la calle Numa Pompilio Yona del barrio Las Peñas habrá una nueva presentación de la retreta Vive la Música Guayaquil.
Y el domingo 6 de julio habrá un festival de música y danza en la Plaza de los Teatros desde las 10 de la mañana. Son 43 actividades que se desarrollarán durante la primera semana de julio para conmemorar los 490 años de fundación. Y en noticias del espectáculo, Beyoncé casi se cae de un auto suspendido durante su concierto en Houston. Además, Rihanna mostró su avanzado embarazo en la premier de la película animada Los Pitufos en Bélgica. Esto y más con Ana María Palacios. Beyoncé se llevó un gran susto durante su concierto en el estadio NRG en Houston, cuando el auto suspendido sufrió una falla técnica que casi provoca su caída. El vehículo comenzó a inclinarse peligrosamente frente a miles de asistentes. La presentación fue detenida de inmediato y gracias a la rápida reacción del equipo técnico, Beyoncé fue descendida de manera segura y regresó al escenario sin sufrir lesiones. Rihanna lució su tercer embarazo en la premier de la película animada Los Pitufos, en Bélgica. Desfiló junto a su pareja, el rapero A$AP Rocky. Ella presta su voz para el personaje de la Pitufina. El filme narra la aventura de Pitufina y sus amigos cuando papá Pitufo es secuestrado por los malvados magos Gargamel y Razamel. Pitufina lidera una misión para rescatarlo. Se estrenará el 18 de julio. Miley Cyrus invitó a la supermodelo Naomi Campbell al videoclip de su canción Every Girl You Love It. En él, las artistas derrochan glamour en un edificio abandonado. La letra de la canción habla sobre el mundo de la alta costura. El sencillo es parte de su noveno disco Something Beautiful. Gracias por su sintonía, amigos. Televistazo regresa mañana en su primera emisión. En Contacto Directo, los invitados son Diego Molano, él es director del proyecto Comunidades Seguras de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, y va a detallar el estudio de cómo reclutan a menores las bandas criminales en Ecuador. También nos acompañará Luis Verde Soto, exsecretario anticorrupción, para analizar cómo queda la revolución ciudadana y su supuesta lucha contra la corrupción tras la nueva condena de Jorge Glass por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí. Amigos, sigan las noticias a toda hora esta semana en ecuavisa.com, información verificada con el sello de Televistazo. Buenas noches.